La vendieron por 2 caballos. No por odio, ni por hambre, ni siquiera por desesperación. Su propio padre la entregó como si fuera una carga, como si sus ojos ciegos la convirtieran en menos que humana. Era solo una niña cuando la dejaron atrás, sin nombre, sin familia, sin esperanza. ¿Cómo puede alguien sobrevivir cuando ha sido desechado por quienes deberían protegerla? ¿Cómo sigue latiendo un corazón que nunca ha sido visto, ni abrazado, ni defendido? Aquella niña creció sin luz, pero con un silencio en el alma tan profundo que ni el viento se atrevía a hablarle. Hasta que él apareció. Un apache. Un guerrero herido, callado, que también conocía el abandono. No la vio con los ojos, pero la sintió con el alma. Y entonces, algo cambió para siempre. No es una historia de príncipes ni de finales perfectos. Es una historia de verdad, de dolor, de dignidad. De 2 seres que el mundo quiso olvidar, pero que se encontraron en medio del desierto, cuando ya no esperaban nada. ¿Cómo es posible que alguien vea belleza donde nadie más la ve? ¿Cómo se ama a quien nunca fue amado? Él no la rescató. No la curó. Simplemente la acompañó. Le ofreció silencio sin juicio, cuidado sin condición, respeto sin lástima. Y eso, para ella, fue más que la vista. Fue la vida misma. Hoy quiero contarte esa historia. Porque hay dolores que solo sanan cuando alguien decide mirar más allá de las heridas y amar con los ojos del alma. Aquí en Leyendas Apaches, compartimos historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que acarician el corazón, que nos recuerdan el valor de la bondad, del amor sincero y del respeto profundo por cada ser humano. Si tú también crees que todos merecemos ser amados tal como somos, sin condiciones ni apariencias, suscríbete al canal. Este espacio es para ti. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás lo que realmente ocurrió bajo aquel cielo del desierto. Había nacido en una aldea pequeña, perdida entre los caminos polvorientos donde la tierra se abría como una herida seca bajo el sol. No tenía nombre en los registros, ni lo necesitaba. Para su gente, no era más que la niña ciega, como si eso bastara para describir toda su existencia. Desde que vino al mundo, supieron que sus ojos no verían el día ni las estrellas, y aunque su madre la sostuvo entre brazos con ternura los primeros días, pronto esa ternura fue reemplazada por un silencio pesado, un murmullo de resignación, de vergüenza. Su padre, hombre de pocas palabras y corazón endurecido por la necesidad, jamás la miró de frente. En su mundo, la ceguera era una condena, un peso innecesario en una familia ya empobrecida. Así que creció en la sombra de las cosas, escuchando los pasos de otros niños, los gritos, las risas, los trabajos del campo, pero sin ser llamada, sin ser tocada, sin ser esperada. Su mundo era el tacto de la tierra entre los dedos, el calor del sol en la piel, el olor del agua cuando la lluvia caía escasa pero sagrada. Ella no hablaba mucho. Aprendió pronto que cuando los demás hablaban de ella, lo hacían en susurros, como si fuera una carga que no debía notarse demasiado. Con el tiempo, ni siquiera lloraba. No por falta de dolor, sino porque nadie venía cuando lo hacía. Su madre enfermó cuando ella tenía 7 años, y al poco tiempo se la llevaron sin despedidas. Desde entonces, fue aún más invisible. Solo el perro viejo de la casa parecía notarla, durmiendo a su lado en las noches frías y empujándola con el hocico cuando sentía que no se había movido en mucho rato. Él sí se daba cuenta cuando ella desaparecía dentro de sí. Un día, sin aviso, su padre la llevó a un cruce de caminos donde esperaban 2 hombres con sombreros polvorientos y una carreta. No le explicó nada. Solo la tomó del brazo con rudeza, como quien carga un saco sin importancia, y la entregó. Ella no sabía a dónde iba, ni por qué, pero oyó claramente el sonido de los cascos, el resoplido de los caballos, y la frase dicha sin remordimiento: 2 buenos animales. Bien vale el cambio.
Nadie le explicó qué significaba ser cambiada por 2 caballos. Pero algo dentro de ella, más fuerte que la tristeza, le dijo que ya no pertenecía a nadie, ni siquiera al dolor. El hombre que la recibió no era cruel, pero tampoco era amable. Era comerciante de cosas que no se nombraban. Mujeres, pieles, objetos robados. Ella era solo una más. La llevó a una aldea al norte, donde las mujeres cocinaban en silencio y no levantaban la mirada. Allí, le enseñaron a moverse por instinto, a no hablar si no se le preguntaba, a obedecer. Sus manos aprendieron a lavar ropa sin ver, a trenzar cuerdas, a preparar harina de maíz. No era querida, tampoco maltratada. Era útil. Eso, para algunos, ya era suficiente. Pero cada noche, cuando todos dormían, ella alzaba la cabeza hacia donde creía que estaba el cielo. Y aunque no podía verlo, lo imaginaba grande, inmenso, como un lugar donde nadie podía tocarla ni venderla. A veces, soñaba con voces suaves, voces que la llamaban por un nombre que no recordaba haber tenido, o con manos cálidas, distintas de las que la empujaban de un sitio a otro. Entonces sonreía en silencio, no porque fuera feliz, sino porque en sus sueños, al menos por un instante, dejaba de ser la niña ciega. El tiempo no pasaba con fechas, pasaba con estaciones, con el frío que calaba hasta los huesos, con los veranos donde la sed dolía más que el hambre. Ella no crecía en tamaño, pero sí en silencio. Era alta para su edad, delgada, con una piel que parecía haber sido besada por la tierra misma. Sus ojos eran blancos, sin brillo, pero había algo en su forma de escuchar, de oler, de tocar, que hacía que algunos bajaran la voz cuando ella pasaba, como si en su ceguera viviera una verdad que los demás no querían mirar. Un invierno, cuando ya tenía 14 años, o eso calculaban, el hombre que la tenía decidió deshacerse de ella. No servía como mujer para los suyos, ni atraía compradores. Era un gasto más. Así que la dejó una mañana en las afueras de una aldea apache. Nadie preguntó su nombre. Solo dijeron que era ciega, que no podía valerse por sí misma, que si querían quedarse con ella, era cosa suya. Y se marcharon. Fue entonces cuando apareció él. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, basta con saber que ella no lloró. No suplicó. Solo se sentó en la tierra, cruzó las piernas como había aprendido, y esperó. No sabía qué era el destino, pero sí sabía lo que era la espera. Y en ese instante, sin saberlo, su vida, que hasta entonces había sido solo sobrevivir, comenzó a transformarse en otra cosa. Algo parecido a vivir. Él no era joven, pero tampoco viejo. Estaba en esa edad en la que un hombre ha perdido más de lo que ha ganado, pero aún camina con el corazón abierto. Se llamaba Nahuel, que en lengua apache significaba el que escucha al viento. No era un nombre que él hubiera escogido, sino uno que le habían dado los ancianos cuando apenas era un niño sin madre, criado por el consejo del clan después de que el cólera arrasara su familia. Siempre había sido callado, reservado, más amigo de las estrellas que de los hombres. Mientras los otros jóvenes soñaban con batallas o con grandes cacerías, él se alejaba solo a los riscos, donde el viento soplaba fuerte y contaba historias antiguas. Allí, entre el canto de los cuervos y el crujido de las ramas secas, Nahuel sentía que alguien o algo le hablaba. No con palabras, sino con sensaciones. Como si el mundo entero fuera una memoria viva que él podía tocar con el alma. La tribu respetaba su forma de ser. No lo comprendían del todo, pero sabían que en su silencio había verdad. Había sido valiente cuando le tocó serlo, había defendido a los suyos cuando llegaron hombres blancos con fuego en los rifles y mentiras en la lengua. Pero después de aquella guerra, no volvió a alzar la voz. Había visto morir a un hermano menor, atravesado por una bala que no iba dirigida a él. Había sentido el temblor de una niña de su clan al ser arrancada de los brazos de su madre y llevada lejos, más allá de donde alcanza el grito. Desde entonces,
Nahuel no buscaba pelea ni venganza. Solo buscaba algo que diera sentido a la vida que le quedaba. Cada mañana despertaba con el sol en el rostro, se agachaba para tocar la tierra y daba gracias por seguir vivo, aunque muchas veces no supiera para qué. Fue durante una cacería silenciosa, lejos de su aldea, cuando vio a la niña por primera vez. Estaba sentada sola, en medio del polvo, las piernas cruzadas, el rostro quieto, como si fuera parte del paisaje. No lloraba, no se movía. Tenía la ropa sucia y rota, las manos cruzadas sobre el regazo, y los ojos, esos ojos vacíos, blancos, que no miraban a ningún lado. Nahuel se detuvo a varios pasos de ella, sin hacer ruido. No quería asustarla, pero tampoco quería irse. Había algo en esa presencia que lo tocó en lo más hondo, como si la hubiera estado esperando desde mucho antes de conocerla. No preguntó quién era ni por qué estaba allí. Solo se agachó, en silencio, y dejó a su lado un poco de pan de maíz. Luego, se alejó y observó desde la distancia. Ella olió el pan, lo tocó con cuidado, y lo llevó a su boca con una lentitud que no era miedo, sino respeto. Cada bocado era pequeño, casi ritual, como si nunca antes hubiera comido sin que le gritaran. Al día siguiente, Nahuel volvió. Esta vez le llevó agua y un trozo de manta para el frío. La niña no habló, pero no se movió cuando él se sentó cerca, sin tocarla. El tercer día, cuando él llegó, ella ya lo estaba esperando. Ninguno de los dos tenía prisa, ni preguntas. Solo esa calma extraña que a veces se instala entre dos almas heridas. Nahuel no necesitaba saber qué le habían hecho, ni de dónde venía. Lo intuía en su cuerpo pequeño, en la forma en que no pedía nada, en cómo agachaba la cabeza incluso cuando no había nadie que le gritara. Él había visto muchos tipos de dolor en su vida, pero aquel era distinto. Era el dolor de no haber sido amado nunca. Y eso, lo entendía mejor que nadie. La llevó a su hogar, una cabaña sencilla entre los árboles, donde el canto de los pájaros era lo único que rompía el silencio. No le dijo ven, ni le dio órdenes. Solo caminó delante de ella, despacio, asegurándose de que pudiera seguirlo. Ella caminó tras él, con pasos inseguros, pero con algo parecido a confianza. Cuando llegaron, le ofreció un rincón de la casa donde dormir, una manta tibia y el aroma a sopa de maíz. No hubo palabras, solo gestos. Y los gestos, cuando son sinceros, dicen mucho más que cualquier voz. Pasaron semanas en que apenas hablaron. Nahuel le enseñaba con las manos, con sonidos, con olores. Le mostraba el lugar de las cosas con paciencia infinita. Y ella aprendía. Tenía una memoria de hierro. Tocaba una sola vez una vasija y ya sabía dónde estaba para siempre. Aprendía los sonidos de los pasos, el crujir de la madera, el canto de las aves. A veces, cuando pensaba que él no la oía, canturreaba bajito una melodía sin palabras. Y Nahuel, desde la otra habitación, cerraba los ojos. No por tristeza, sino porque en ese canto sentía que algo dentro de él se acomodaba. Los ancianos de la tribu murmuraban. Decían que estaba loco por traer a una forastera ciega. Pero Nahuel no les respondía. Los miraba con la misma paz con la que miraba a los ciervos en el bosque. Y poco a poco, los rumores fueron cayendo, como hojas secas en otoño. Porque la niña, a la que él comenzó a llamar Ayira, que significa flor del desierto, no traía mal ni peligro. Traía calma. Traía una dulzura que se contagiaba. A los más pequeños les ofrecía figuras hechas con barro. A los perros los acariciaba sin miedo. A los ancianos les escuchaba sin interrumpir. Y así, sin que nadie lo dijera, Ayira se volvió parte del lugar. Pero dentro de Nahuel, algo más estaba ocurriendo. Algo que no se atrevía a nombrar. Porque por primera vez en muchos años, su corazón comenzaba a moverse. No por deseo, ni por deber, sino por una ternura que no sabía dónde colocar. ¿Cómo se ama a alguien que no espera nada de ti? ¿Cómo se cuida a quien nunca ha sido cuidado? La respuesta estaba en los días, en los pequeños gestos, en las manos que se encontraban sin buscarse, en las sonrisas que no pedían explicación, y en el viento, siempre en el viento, porque Nahuel escuchaba al viento.
y el viento le decía que todo acababa de comenzar. Los días comenzaron a tejerse entre ellos como hilos invisibles de una manta antigua. No eran iguales, pero tampoco eran distintos. Ayira, la niña que había vivido entre sombras y abandono, se acostumbraba a la presencia silenciosa de Nahuel. No porque él le hablara mucho, porque no lo hacía, sino porque no necesitaba hacerlo. Con él, el silencio no era amenaza, no era castigo. Era espacio. Un espacio donde ella podía respirar sin miedo, donde podía moverse sin esconderse, donde podía existir sin tener que justificarse. Cada mañana, Nahuel se levantaba antes del sol. Salía al bosque a recoger leña, a revisar sus trampas, a escuchar lo que el aire le decía sobre el día por venir. Dejaba el fuego encendido y pan de maíz sobre una piedra lisa, y cuando volvía, encontraba a Ayira sentada junto al hogar, calentando las manos como si el calor del fuego pudiera borrar los inviernos que llevaba dentro. Había aprendido a orientarse con un palo fino que Nahuel le había preparado, y que ella usaba con precisión para no tropezar. Pero lo más importante no era el bastón. Era la confianza. Esa semilla pequeña que Nahuel había plantado sin palabras, y que en ella comenzaba a germinar. Al principio, ella aún se estremecía con los ruidos inesperados. Un tronco que caía, una voz fuerte en la distancia, una rama que crujía bajo su pie. Pero con el paso del tiempo, empezó a distinguir entre los sonidos peligrosos y los que no lo eran. Su oído era agudo como el de un ciervo, su olfato preciso, su intuición sorprendente. Nahuel la observaba en silencio, dejando que descubriera el mundo a su manera. No la guiaba a cada paso, porque entendía que la sobreprotección también es una forma de encierro. Él simplemente estaba cerca, por si acaso. Un día, mientras Nahuel tallaba una figura de madera junto a la puerta, Ayira se acercó con paso firme. Llevaba en las manos una trenza de fibras secas y flores silvestres que había tejido sola. No dijo nada. Solo la extendió hacia él, con expresión tranquila. Nahuel la tomó con delicadeza y la colocó sobre su pecho, como si fuera un amuleto sagrado. Luego asintió una sola vez. No hicieron falta palabras. Ese gesto, sencillo y profundo, selló algo entre ellos. Algo que no era promesa, ni destino, pero sí pertenencia. La cabaña que compartían se volvió hogar. Y no porque tuviera más objetos o más comodidad, sino porque estaba llena de gestos pequeños, el cuenco de agua siempre limpio, la piedra tibia que Nahuel colocaba a los pies de la cama para que Ayira no tuviera frío, la canción suave que ella murmuraba antes de dormir, que llenaba el lugar con una dulzura imposible de describir. A veces, cuando Nahuel regresaba cansado del bosque, se quedaba un momento en la puerta, escuchándola cantar. No quería interrumpir. Solo quería sentir que ese sonido era real, que lo esperaba. La tribu, poco a poco, dejó de verla como una carga. Empezaron a llamarla por su nombre. Ayira, flor del desierto. Algunos niños iban a visitarla, curiosos de cómo podía moverse sin ver. Ella les enseñaba con paciencia, les daba hojas para que tocaran, les hablaba de cómo el viento cambia según las horas del día. Nadie le había enseñado esas cosas, pero ella las sabía. Como si la ceguera la hubiera conectado a otro tipo de visión, una que no venía de los ojos, sino del alma. Los ancianos, que al principio desconfiaban, comenzaron a acercarse también. Uno de ellos, el más viejo del clan, solía sentarse junto a ella por las tardes. Le hablaba de los tiempos antiguos, de los búfalos, de los cantos de las montañas. Ayira escuchaba sin interrumpir, con una atención que él no encontraba en nadie más. A veces, cuando terminaba su relato, el anciano la miraba largo rato, y decía en voz baja, «Ella ve más que todos nosotros». Nahuel lo oía desde lejos, y en su corazón algo se movía. No era orgullo. Era algo más profundo. Era la certeza de que su vida, que había sido tan llena de pérdidas,
al fin tenía una raíz, una razón. No había salvado a Aguira, pero ella, sin saberlo, lo estaba salvando a él. De la soledad, del silencio seco, del dolor que se acumula cuando uno ha visto demasiadas despedidas. Con ella, su silencio era distinto. Era lleno. Una noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como brasas lejanas, Aguira le preguntó, por primera vez, si podía tocarle el rostro. Nahuel se inclinó sin decir nada. Ella acercó sus manos con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Sus dedos recorrieron su frente, sus pómulos, su barba áspera, sus cicatrices. Luego sonrió. Y dijo solo una frase, «Ya sé cómo eres». Él no respondió, pero cerró los ojos, y algo cálido, muy hondo, se expandió por su pecho. Después de eso, algo cambió entre ellos. No fue repentino. Fue como el río cuando empieza a desbordar lentamente tras días de lluvia. Las manos se buscaban más a menudo. Los silencios se hacían más largos, pero también más dulces. Y aunque ninguno hablaba de amor, el amor estaba ahí. En la forma en que Nahuel le ponía flores frescas en la mesa de piedra. En cómo ella le ofrecía su pan caliente antes de probarlo. En cómo ambos se quedaban despiertos junto al fuego, solo sintiendo la presencia del otro. Y sin embargo, en medio de esa calma, una sombra se avecinaba. Porque el pasado, por más que uno intente dejarlo atrás, tiene memoria. Y para Aguira, ese pasado aún no había dicho su última palabra. Pero eso vendrá después. Por ahora, lo importante es esto, que dos seres rotos, desechados por el mundo, habían encontrado algo parecido a la paz. No una paz perfecta, no sin cicatrices, pero sí una en la que el alma podía descansar, aunque fuera solo por un tiempo. Y eso, ya era mucho más de lo que la mayoría encuentra en toda una vida. En el desierto, el tiempo se mueve de forma distinta. No se mide por relojes, sino por el sonido de los pájaros, la altura del sol y la lentitud con la que el viento cambia de dirección. Así pasaban los días para Aguira y Nahuel. Cada amanecer traía la promesa de una rutina sencilla, el pan de maíz, la leña ardiendo, las manos encontrándose por accidente en el cuenco del agua. Y cada anochecer se despedía con el canto suave de los grillos y la brisa tibia que se colaba entre las rendijas de la cabaña. Todo parecía inmóvil, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento para que ellos pudieran sanar. Pero la calma verdadera rara vez es eterna. Y en ese rincón del desierto, el pasado venía siempre con el polvo. Primero, como una sospecha leve. Luego, como una amenaza que crece en el aire seco. El primer aviso no fue una voz, ni una figura. Fue el caballo. Uno solo, cansado, con espuma en el lomo y miedo en los ojos. Llegó a la aldea una tarde, sin jinete, con las riendas sueltas y una herida vieja en la pata. Nahuel lo reconoció al instante. No por haberlo visto antes, sino por lo que traía, el olor del camino. Un camino que no era apache. Era blanco, áspero, de comercio sucio, de voces que gritan órdenes y no esperan respuestas. Ató el caballo junto al pozo y se quedó pensativo. Aguira, que conocía sus silencios, supo que algo se había roto en la quietud que los rodeaba. Esa noche, Nahuel no durmió. Se sentó junto al fuego, tallando una figura que no terminaba de tomar forma. Era madera dura, y su cuchillo apenas avanzaba. Pero no se trataba de tallar. Se trataba de pensar, de recordar, de preparar el alma para lo que pudiera venir. Aguira lo supo al tacto. Al pasar junto a él, notó en sus manos una rigidez distinta. No era cansancio. Era miedo, aunque él no lo admitiría nunca. Se sentó a su lado sin decir palabra. Solo puso su mano sobre la suya, como si quisiera decirle que, pasara lo que pasara,
seguiría allí. Al tercer día, llegaron los hombres. Eran 3. El primero, montado en un caballo pardo, con botas relucientes y sombrero de ala ancha. Tenía la mirada de quien está acostumbrado a comprar lo que quiere. El segundo, más joven, reía demasiado, con una sonrisa torcida que no tocaba los ojos. El tercero no hablaba, pero observaba todo con una calma inquietante, como un cuervo al acecho. Se detuvieron en la entrada de la aldea, mirándolo todo como si les perteneciera. No hicieron preguntas. Solo exigieron. Buscamos a la ciega. Dicen que está aquí. El jefe de la tribu no respondió de inmediato. Observó a Nahuel, que ya había salido de su cabaña. Llevaba el cuchillo al cinto, pero no hizo ademán de tocarlo. Solo caminó con calma, la espalda recta, la mirada serena. Cuando se detuvo frente a los forasteros, les preguntó, ¿quién les dijo que aquí hay alguien así? El de la sonrisa torcida soltó una carcajada. Todos lo saben. Nada se esconde en el desierto. Ella no es suya. Fue entregada. Nosotros solo venimos a recuperarla. La palabra recuperar cayó como una piedra en el aire quieto. Nahuel no respondió. Se limitó a cruzar los brazos. El jinete principal, molesto por la falta de reacción, añadió, la cambiaron por 2 caballos. Fue un trato justo. La queremos de vuelta. Y ahí, por primera vez, la aldea entera se dio cuenta de lo que estaba en juego. No era solo una niña ciega. Era algo más. Algo que había crecido entre ellos sin ruido, pero que ahora se defendía como se defiende lo sagrado. Ayira no escuchó esa conversación, pero supo que estaban allí. Supo que hablaban de ella. Supo que el mundo que había dejado atrás venía a reclamar lo que creía suyo. Y en su interior sintió una mezcla extraña, no miedo, sino indignación. Después de tanto abandono, ¿ahora alguien decía que tenía derecho a decidir sobre su destino? Esa noche, Nahuel no comió. Solo caminó hasta la cima del risco, donde solía ir a escuchar al viento. Se quedó allí horas, mirando hacia el horizonte como si esperara una respuesta de los espíritus. Ayira lo esperó en la entrada, envuelta en una manta, sabiendo que no podía acompañarlo, pero también sabiendo que, cuando él regresara, lo haría con una decisión tomada. Y así fue. Volvió con la calma que le era propia. Se sentó junto a ella, le tomó las manos, y le habló con palabras que no usaba a menudo. Le explicó lo que ocurría, sin suavizarlo. Que había hombres que decían que ella les pertenecía, que exigían su regreso, que quizás no se detendrían. Pero también le dijo algo más: tú decides. No hay deuda contigo. No hay obligación. Si quieres quedarte, lucharé por ti. Si quieres irte, iré contigo. Ayira no respondió de inmediato. Solo lo abrazó. Fue la primera vez que lo hizo por voluntad propia, sin guía, sin miedo. Y en ese abrazo estaba toda su respuesta. Pero la vida no siempre respeta las decisiones limpias. A la mañana siguiente, los forasteros volvieron. Esta vez no pidieron. Amenazaron. Hablaron de justicia, de tratos, de hombres que sabían cómo imponer su voluntad. Nahuel no respondió. Pero la tribu, por primera vez, habló por él. Uno a uno, se acercaron. Mujeres, ancianos, niños, todos ellos. Y dijeron, sin levantar la voz, ella es una de los nuestros. Los hombres no esperaban eso. Vieron que no había armas, pero sí firmeza. Vieron que no había violencia, pero sí unidad. Y como todo lo que depende del miedo para dominar, retrocedieron. No de inmediato, pero sí con la certeza de que no ganarían ese día. Se fueron. Y el polvo volvió a asentarse sobre la tierra. Ayira, sentada junto al fuego esa noche,
no cantó. Pero su rostro tenía algo nuevo. Algo que no era alegría, ni tristeza. Era algo más profundo. Era dignidad. Por primera vez en su vida, alguien la había defendido. No por lástima, sino por amor. Y eso, para ella, era más que cualquier libertad. Era pertenecer. Era existir. Era, finalmente, ser vista. Después de aquella amenaza, algo cambió en la aldea. No de forma abrupta, no con palabras grandilocuentes ni celebraciones. Fue más bien una transformación lenta, como la savia que sube por el tronco en primavera, invisible pero poderosa. Ayira ya no era solo la ciega ni la forastera. Ahora era una flor plantada en tierra firme, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos empezaron a caminar un poco más despacio cuando pasaban junto a ella. Los niños le hablaban con naturalidad. Las mujeres le ofrecían frutos y risas. Los ancianos le pedían consejo. Y todo eso era nuevo. Radicalmente nuevo para alguien que, durante tantos años, había sido ignorada por completo. Ayira lo notaba en los detalles. En cómo le acercaban las cosas sin empujársela con torpeza. En cómo se sentaban a su lado, simplemente para compartir el silencio. En cómo algunos incluso le pedían que cantara. Su voz, que antes solo le pertenecía a las noches en soledad, se convirtió en un hilo suave que tejía consuelo alrededor del fuego. Ella no sabía si eso era ser amada, pero lo sentía parecido. Se parecía a una tibieza que permanecía en el pecho incluso cuando el día era frío. Se parecía a tener un lugar en el mundo. Nahuel, mientras tanto, seguía con su vida austera, firme, pero con una mirada distinta. Su cuerpo seguía siendo el de un guerrero, curtido por la tierra y el tiempo, pero en sus gestos había una suavidad nueva. No hablaba más que antes, pero sus silencios eran más claros. Escuchaba con más atención. Sonreía con más frecuencia. Y sobre todo, se detenía. Ya no iba tan rápido al bosque. Ya no cazaba con tanta prisa. Ya no se alejaba tanto. Era como si hubiera comprendido que la presencia también es una forma de protección. Que quedarse, a veces salva más que empuñar un arma. Fue durante una tarde de otoño, cuando el cielo se llenaba de nubes bajas y las hojas caían como recuerdos antiguos, que ocurrió algo inesperado. Ayira pidió algo que nunca antes había pedido. Quería aprender a caminar sola por el bosque. No lejos. Solo hasta el claro donde crecían las flores amarillas que ella olía desde la cabaña. Quería sentir los árboles, oír los insectos, tocar la corteza de los troncos sin que alguien la guiara. Nahuel la miró en silencio. No le dijo que sí. Tampoco que no. Solo se levantó, tomó una cuerda fina, y la ató con cuidado desde su cabaña hasta la entrada del bosque, como un sendero hecho con hilos de confianza. Luego, le entregó un bastón nuevo, más firme, tallado por él. Ayira entendió el gesto. No era permiso. Era respeto. Cada día, ella caminaba un poco más. Aprendía los sonidos del bosque como quien aprende un idioma antiguo. Sabía cuando había ardilla cerca, cuando el viento cambiaba de dirección, cuando el suelo estaba húmedo. Empezó a reconocer los árboles por su textura, las piedras por su temperatura. Un día, incluso, regresó con una pequeña rama de flor silvestre y la colocó junto al cuenco de agua de Nahuel. Él no preguntó cómo la había encontrado. Solo la guardó entre las páginas de un libro de medicina antigua que apenas sabía leer, pero que valoraba como un talismán. Y así, sin quererlo, Ayira empezó a enseñar. No con lecciones ni discursos, sino con su forma de vivir, con su valor sereno, con su manera de no rendirse. Otras mujeres, al verla, se animaban a salir más allá de lo acostumbrado. Niños tímidos encontraban consuelo en su voz. Hombres duros bajaban el tono al dirigirse a ella.
Nadie lo decía, pero todos sabían, su presencia era un regalo. No porque fuera perfecta, sino porque era real, humana, íntegra. Una mañana, mientras preparaban el fuego, Ajira le preguntó a Nahuel algo que lo dejó quieto. ¿Tú crees que nací para sufrir? Él no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, mirándola con esa mezcla de admiración y ternura que aún no se atrevía a nombrar. Finalmente, le dijo, sufrir no es un destino, es un camino. Algunos lo cruzan, otros viven en él. Pero tú, Ajira, tú aprendiste a caminar por él sin convertirte en sombra. Ella asintió, no por conformidad, sino porque comprendía. Por fin, comprendía que su historia no era una condena, era un trayecto. A partir de entonces, comenzó a pedir más, aprender más. Quería saber sobre las plantas medicinales. Quería tocar los instrumentos que usaban los curanderos. Quería conocer las constelaciones con los dedos. Y Nahuel, paciente como el río, le enseñaba. No todo, solo lo que ella podía abrazar. Y ella lo absorbía como si siempre hubiera estado esperando ese conocimiento. Porque en realidad, siempre lo había estado. Con el tiempo, Ajira comenzó a hablar en las reuniones del clan. Al principio solo palabras sueltas. Luego, ideas enteras. Hablaba de cómo percibía las cosas, de lo que intuía, de lo que sentía cuando todos guardaban silencio. Y la tribu escuchaba, porque en su voz había algo que no se encontraba en los ojos de quienes ven. Había una verdad que venía desde otro lugar, desde un lugar más profundo, desde el alma. Fue durante una noche de luna llena que el anciano más sabio del clan la tomó de la mano, la llevó al centro del círculo y la presentó con un título que nadie esperaba, Guardián del Silencio. No era un cargo, no era una obligación, era un reconocimiento, porque a veces los más sabios no son los que más hablan, sino los que más escuchan. Y Ajira, desde su mundo sin luz, había aprendido a escuchar como nadie. Nahuel, desde un rincón, la observaba con ojos húmedos. No por tristeza, sino por algo más hondo. Porque allí, frente a todos, estaba la niña que había encontrado en el polvo, convertida en mujer. No por edad, sino por presencia, por dignidad, por fortaleza. Y en ese momento, lo supo, ella ya no lo necesitaba para sobrevivir. Pero quizá, solo quizá, lo quería para compartir la vida. Y eso, para Nahuel, era más que suficiente. En el mundo apache, los nombres no se entregan por capricho. No son solo sonidos que acompañan a una persona desde su nacimiento, sino reflejos del alma que emergen con el tiempo, cuando el espíritu de alguien revela su esencia. Hay nombres que se ganan con la lucha, otros con la sabiduría, y algunos más, los más sagrados, se otorgan cuando alguien transforma el dolor en compasión. Ajira había llegado sin nombre. Había sido la ciega, la carga, la que nadie quería. Pero ahora, sin buscarlo, se había convertido en algo más que una sobreviviente. Era, para todos, un símbolo de esperanza, de ternura, de fortaleza suave. Y el nombre que llevaba, Ajira, flor del desierto, empezaba a sentirse pequeño ante lo que realmente era. Nahuel lo notaba, no con palabras, pero sí en la forma en que la tribu la miraba, en cómo se callaban para oírla hablar, en cómo esperaban su opinión antes de tomar decisiones importantes. A veces, en la quietud del atardecer, se preguntaba si él la había salvado, o si más bien había sido al revés. Porque con ella, su soledad se volvió compañía. Su silencio, un puente. Su historia, una raíz que por fin encontraba tierra donde quedarse. No lo decía. Nunca lo diría. Pero cada vez que ella se acercaba y le tomaba la mano sin pedir permiso, él sentía que el mundo, por un instante,
estaba en paz. Fue durante un ritual del cambio de estación, cuando los ancianos se reunían a agradecer al Gran Espíritu por la lluvia venidera, que ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Ayira, como siempre, estaba sentada cerca del fuego. No participaba con palabras, pero su presencia era parte del ritual. En ese momento, uno de los niños de la aldea, el más pequeño, de apenas 5 años, se acercó con una pluma de halcón en la mano. Caminó hasta ella, con paso inseguro pero decidido, y se la ofreció. «Para ti», dijo, «porque tú ves cómo vuelan los pájaros, aunque no los mires». Nadie se rió. Nadie interrumpió. Solo hubo un silencio hondo, largo, que cubrió la ceremonia como un manto de respeto. Ayira tomó la pluma con ambas manos, la llevó a su pecho y asintió. No habló. Pero en su rostro, en la manera en que sus labios temblaron por un instante, estaba toda la emoción del mundo. Ese gesto, tan simple y tan puro, selló algo sagrado. Los ancianos, esa misma noche, hablaron entre sí. Y al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, la llamaron con un nuevo nombre, Ala Serena. En lengua apache, Senatoya, la que guía sin ver, la que escucha los pasos del cielo. Ayira aceptó el nuevo nombre con humildad. Nunca había sentido la necesidad de tener uno, pero ahora comprendía lo que significaba ser nombrada no por lo que le faltaba, sino por lo que ofrecía. Era como si, por fin, la vieran entera. No como una niña rota, sino como una mujer completa. Con historia, con valor, con destino. Nahuel no dijo nada cuando se enteró. Pero esa tarde, en el claro donde ella solía recoger flores, talló su nuevo nombre en una piedra lisa y la enterró bajo un árbol joven. No por superstición, sino como una promesa silenciosa, la de proteger siempre aquello que florece en medio del desierto. Desde entonces, algo se volvió más íntimo entre ellos. No cambió su rutina, ni sus gestos, pero el aire entre los dos era distinto. Más ligero, más lleno. Ella ya no necesitaba explicarle nada. Y él ya no necesitaba esconder su ternura. Se la ofrecía en los gestos, un cuenco de agua tibia cuando le dolían las manos, una manta nueva antes de que llegara el frío, un espacio de calma cuando el día había sido largo. Y ella lo recibía todo con una gratitud suave, sin exageración, como quien acepta el cuidado sin sentirse en deuda. Ala Serena, como ahora la llamaban todos, comenzó a ayudar a los curanderos. No con pociones ni con plantas, sino con escucha. Se sentaba junto a los enfermos, tomaba sus manos y les hablaba de la oscuridad. No como tragedia, sino como un lugar de descanso. La oscuridad no duele si no la temes, decía. A veces, en ella uno encuentra lo que la luz esconde. Sus palabras, simples y verdaderas, aliviaban más que muchos remedios. Nadie entendía cómo lo hacía, pero todos sentían que, después de hablar con ella, el alma respiraba distinto. Y mientras eso ocurría, Nahuel también cambiaba. No de forma visible, pero sí profundamente. Ya no se apartaba tanto. Ya no necesitaba huir al risco para escuchar al viento. Porque el viento, ahora, le hablaba en su propio hogar. En la risa de un niño. En el murmullo del fuego. En la respiración tranquila de Ala Serena cuando dormía. Comenzó a hablar un poco más. A mirar a los ojos. A sentarse en círculo con los otros hombres, sin sentirse fuera de lugar. No porque necesitara aprobación, sino porque, por fin, sentía que pertenecía. Un día, mientras caminaban juntos hacia el río, ella con su bastón, él a su lado, sin tocarla, Ala Serena le dijo algo que le quedaría grabado para siempre: la oscuridad ya no me pesa, Nahuel, porque tú me enseñaste que no estoy sola dentro de ella. Él no respondió. Solo se detuvo, le ofreció su brazo para cruzar una raíz, y cuando ella lo tomó,
sintió que esa simple unión de manos era más poderosa que cualquier promesa. Ya no eran dos extraños unidos por el abandono. Eran dos almas que, sin buscarse, se habían encontrado. Y no por necesidad, sino por afinidad. Por esa rara alquimia que ocurre cuando el dolor no se convierte en muro, sino en puente. Y así siguieron. Sin apuros. Sin dramatismo. Compartiendo el pan, la tierra, las estaciones. Cada uno con sus cicatrices, pero sin esconderlas. Porque sabían que amar no es curar al otro. Es caminar juntos sabiendo que las heridas existen, pero que ya no sangran igual cuando alguien las mira con ternura. Ese era su pacto. No hecho con palabras, ni sellado con fuego, sino con miradas sin ojos y silencios llenos de sentido. Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia, pero lo que más cambia es la forma en que uno lleva sus cicatrices. Algunas se borran, otras se hunden más. Pero las más profundas no están en la piel, están en la memoria. Ala Serena, esa niña que había sido vendida por 2 caballos, ya no era la misma. Caminaba con más firmeza, hablaba con más certeza, y aunque sus ojos seguían sin ver, era como si dentro de ella se hubiera encendido una luz que iluminaba a los demás. Había aprendido a vivir sin resentimiento. Y eso, más que un milagro, era un acto de valentía. Pero sanar no es olvidar. Y tampoco es fingir que nunca dolió. Sanar, para ella, había sido aceptar que hubo una vez un hombre que la consideró menos que un animal, que la entregó por un trato, que le negó incluso un adiós. Esos recuerdos no desaparecieron, pero con el tiempo dejaron de tener el mismo poder. Eran como piedras al fondo de un río, seguían ahí, pero el agua seguía fluyendo. Una tarde de cielo plomizo, mientras el viento del este traía el olor de la lluvia, un jinete solitario llegó a la aldea. Era un hombre viejo, de rostro arrugado y mirada caída. Preguntó por Nahuel, pero cuando lo vio, no lo saludó con respeto. Bajó del caballo con torpeza y preguntó, sin rodeos, por una muchacha ciega que tiempo atrás había sido dejada allí. Decía que era su hija. La noticia se extendió en silencio. Nadie lo dijo, pero todos sabían de quién hablaba. Ala Serena no mostró sorpresa. Tampoco miedo. Cuando Nahuel se lo contó, solo asintió. No pidió que lo alejaran. No pidió venganza. Solo quiso escucharlo. No porque esperara una disculpa, sino porque necesitaba cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. El encuentro fue breve y sin dramatismo. Él llegó con palabras torpes, con frases entrecortadas, con una mezcla de culpa y orgullo que se le notaba en los hombros. Dijo que había estado enfermo, que había soñado con ella, que quería verla una vez antes de morir. No sabía cómo nombrarla. La llamaba niña, hija, pero no con ternura, sino con una mezcla de confusión y miedo. Ala Serena se sentó frente a él. Le ofrecieron agua, que él apenas tocó. Y entonces, habló. No de odio, no de lo que le había hecho. Habló de su vida, de cómo aprendió a caminar entre piedras, de cómo la tierra le había enseñado a confiar, de cómo el viento la había consolado cuando nadie más lo hacía. Le dijo que no le guardaba rencor, pero tampoco le debía nada. Le agradeció por haberla traído hasta donde estaba, porque, sin quererlo, al abandonarla le abrió el camino hacia su destino. El hombre no supo qué decir. Bajó la mirada. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, se enfrentaba a alguien que no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Se marchó antes de que cayera la noche. No volvió nunca más. Nadie supo si murió en el camino o si la tierra lo tragó como a tantos otros que caminan sin raíz. Ala Serena no lloró, pero esa noche se sentó sola junto al fuego y cantó. Cantó largo, con una voz que salía no de la garganta, sino de las entrañas.
Era una melodía sin palabras, hecha de memoria y de libertad. Una canción que no buscaba consuelo, sino cierre. Nahuel la escuchó desde lejos. No la interrumpió. No se acercó. Solo se quedó despierto, con los ojos abiertos, sintiendo que algo sagrado ocurría en ese instante. Porque entendía, como solo entienden los que han vivido mucho, que a veces la sanación no llega con un abrazo, ni con una palabra bonita. Llega cuando uno acepta que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede dejar de doler. Después de aquel día, Ala Serena estuvo más en silencio. No por tristeza, sino por calma. Como si al hablar con su padre, hubiera soltado algo que llevaba atado al pecho desde niña. Su risa era más suave, su paso más ligero. Ayudaba en la cabaña, en los rituales, con los ancianos. Pero sobre todo, comenzó a pasar más tiempo con los más jóvenes. Les enseñaba a moverse con los ojos cerrados, a confiar en los sonidos, a escuchar su cuerpo. No les hablaba de superación. Les hablaba de atención, de presencia, de saber estar en uno mismo, aun cuando el mundo no te vea. Nahuel, por su parte, también cambió. Ya no sentía que debía protegerla. No como antes. Ahora comprendía que estar a su lado no era una obligación, ni una misión. Era un privilegio. Compartía su vida con alguien que no pedía ser salvada, sino acompañada. Y eso lo hacía mejor hombre. Más completo. Más humano. Una mañana, mientras preparaban la tierra para sembrar maíz, Ala Serena le preguntó, «¿Tú sabes cuando uno pertenece a un lugar?» Nahuel la miró y dijo, «Cuando el alma deja de buscar». Ella sonrió, sin necesidad de agregar nada. Porque eso era exactamente lo que sentía. Que ya no buscaba. Que ya no huía. Que el lugar que habitaba por fin coincidía con lo que sentía dentro. En esa etapa de sus vidas, ya no había urgencias. No necesitaban saber qué serían el uno para el otro. No hablaban de futuro ni de pasado. Solo del presente. De la lluvia que tardaba, del pan que fermentaba mejor junto al fuego, del zorro que merodeaba el gallinero por las noches. Y en esas pequeñas cosas, encontraba cada uno una forma de amor. No de novela. No de juventud. Un amor maduro, silencioso, constante. Hecho de confianza, ternura y presencia. Las cicatrices seguían allí, como deben estar. Pero ya no dolían. Se habían convertido en mapas. En señales de que, aun después del abandono, del dolor, de la oscuridad, la vida puede florecer, puede ofrecer calor, puede regalar compañía. Y así vivían, sin pedirle nada al tiempo, ni al destino, sabiendo que el amor, a veces, no llega con fuegos artificiales, sino con el lento crecer de una flor en medio de la arena. Y esa flor era Ala Serena. Los años pasaron sin apuro, como deben pasar los años cuando se viven en paz. En la aldea, cada estación traía sus propios desafíos y sus propias bendiciones. La sequía de un verano que parecía eterno, las primeras nieves que caían como silencio sobre la tierra, los cantos lejanos que anunciaban nacimientos o despedidas. Ala Serena y Nahuel permanecían, constantes, como dos raíces que el viento no pudo arrancar. Ya no eran el apache solitario ni la niña ciega que fue vendida. Eran parte del alma del lugar. Todos lo sabían. Y sin embargo, ellos no hablaban de ello. No necesitaban hacerlo. En esa etapa de la vida, cuando el cuerpo empieza a pedir más descanso y los días se aprecian con una dulzura diferente, Ala Serena comenzó a notar que Nahuel caminaba más despacio. Sus manos seguían siendo firmes, pero sus rodillas ya no respondían como antes. A veces se quedaba dormido a mitad de una historia, o se le olvidaba un detalle de sus rituales cotidianos. Nada grave, nada que preocupara a los demás. Pero ella lo sabía. Sentía en sus huesos que algo se iba apagando,
muy despacio, como una brasa que ha dado calor durante mucho tiempo y ahora comienza a volverse ceniza. Nahuel no se quejaba. Nunca lo hizo. Cada mañana se levantaba con el mismo ritual. Tocaba la tierra con las palmas, daba gracias en silencio y miraba al cielo, como si esperara una señal que nunca llegaba. Pero Ala Serena veía en sus movimientos un cansancio antiguo. No uno de la jornada, sino de la vida entera. Una especie de aceptación serena, como la de los árboles que se inclinan cuando saben que su sombra ya ha cumplido su propósito. Una tarde, cuando el viento soplaba con la dulzura del sur y el cielo estaba cubierto de nubes que no amenazaban lluvia, Nahuel le pidió algo. Le dijo que quería volver al risco. Aquel lugar donde escuchaba al viento en su juventud. Donde había aprendido a callar y a entender. Donde había sentido, por primera vez, que la tierra también tiene voz. Ella lo ayudó a preparar un pequeño morral con pan, agua y una manta. No preguntó cuánto tiempo estaría, ni si volvería, porque lo importante no era el regreso, era el viaje. Caminaron juntos hasta la base del risco. Ala Serena avanzaba con su bastón, con paso firme, y Nahuel, a su lado, más despacio de lo habitual. Al llegar, se sentaron en una roca plana donde tantas veces él había escuchado los susurros del viento. No hablaron por un largo rato. Solo escucharon. El zumbido de los insectos, el crujir de la tierra seca, el roce del aire entre las ramas. Y después, sin necesidad de girar la cabeza, Nahuel le tomó la mano y la sostuvo entre las suyas, como si quisiera memorizar su forma. Fue entonces cuando, por primera vez, él rompió su propio silencio con una voz apenas audible. «Gracias, por enseñarme a mirar sin los ojos». Ala Serena no respondió con palabras. Solo apretó su mano suavemente. No hacía falta decir nada. En ese gesto estaba todo: el amor, el respeto, la despedida que ambos comprendían pero ninguno quería nombrar. Esa noche, él se quedó en el risco. Ella volvió a la aldea. No con tristeza, sino con la calma de quien sabe que ha cumplido su papel. Durante 3 días, el risco quedó en silencio. Nadie fue a buscarlo. Todos entendían, como ocurre en las comunidades antiguas, que hay despedidas que deben ser solitarias, que algunos regresos no se hacen con los pies, sino con el alma. En la mañana del 4.º día, Ala Serena volvió al risco. Caminó con paciencia, siguiendo el sendero que conocía de memoria. Al llegar, encontró a Nahuel acostado sobre su manta, los ojos cerrados, el rostro en paz. No había dolor en su expresión, solo descanso. A su lado, una pequeña figura tallada en madera, 2 manos unidas sobre un cuenco. Su último gesto, su último símbolo. Ella se sentó junto a él. No lloró, no gimió. Solo colocó su mano sobre su pecho y se quedó así largo rato. El viento sopló con suavidad, como si lo despidiera, como si le cantara una canción que solo él podía escuchar. Lo enterraron al día siguiente, en lo alto del risco, bajo una piedra que ella misma eligió. Sobre ella tallaron un símbolo, un ojo cerrado y una espiral de viento. Era su forma de decir que él había visto más allá, más hondo, más cierto, que su mirada no había sido de carne, sino de espíritu. La vida siguió en la aldea, con otros ritmos, con nuevas generaciones. Ala Serena envejeció con dignidad, como lo hacen quienes han hecho las paces con su historia. Caminaba más despacio, pero su voz seguía clara. Contaba historias al caer el sol, y cada vez que hablaba de Nahuel, lo hacía con ternura. Decía: «Él me amó como se ama lo sagrado, sin tocar, sin poseer, solo estando». Y así fue. El guerrero apache, que hablaba con el viento, encontró su último refugio junto a quien nunca lo miró, pero lo vio por completo. Y Ala Serena, la niña ciega que fue vendida por 2 caballos,
se convirtió en una mujer amada con los ojos del alma. Porque el amor verdadero no necesita testigos, solo dos corazones dispuestos a escucharse bajo el mismo cielo. Y ese cielo lo vio todo. Y así termina esta historia, una historia que no comenzó con amor, ni con esperanza, ni siquiera con justicia. Comenzó con abandono, con oscuridad, con la dureza de un mundo que muchas veces no sabe mirar lo invisible. Pero lo que nació de la herida, floreció en lo profundo. Porque cuando dos almas se reconocen, más allá de lo que falta, más allá de lo que duele, algo sagrado ocurre. Nahuel, el guerrero silencioso, y Ala Serena, la niña sin luz, no se salvaron el uno al otro, se acompañaron. Y en esa compañía, encontraron lo más parecido a la redención. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste ternura, tristeza o consuelo, te invito a compartirlo en los comentarios. Aquí, cada emoción es bien recibida. Este canal es un refugio para quienes creen que el alma también necesita historias que sanen. Y si aún no estás suscrito, hazlo. Suscríbete al canal si tú también crees que cada ser humano merece ser amado tal como es. Porque aquí, en Leyendas Apaches, contamos historias que honran la vida, el amor verdadero y la dignidad silenciosa de quienes caminan sin ser vistos, pero jamás olvidados.